Tú eres educador, integras dispositivos electrónicos, integras papel, te da igual. Que él dice que la comprensión de lectura puede tener efectos, o más bien que puede ser distinta. Por ejemplo, podemos utilizar ambas modalidades según la preferencia del lector. Sobre lo que dicen las investigaciones, porque puede haber una diferencia significativa en el medio que se utiliza para la lectura. El soporte, es decir, el medio, cambia la forma en que procesamos la información, y por eso quiero compartirte estas investigaciones. Es lo mismo leer un libro en papel que leer en digital. Procesamos la información de la misma manera cuando leemos en papel que cuando leemos en digital. Afecta la forma en que comprendemos si leemos en papel o si leemos en digital. Hoy en nuestro quinto Technobytes estaremos compartiendo algunas investigaciones para que podamos tomar decisiones informadas sobre nuestras prácticas educativas. Depende del nivel en que ofrezcamos clases. Así que vamos a empezar, pero antes quiero repasar contigo lo que fueron nuestros 4 Technobytes anteriores. En nuestros Technobytes anteriores hablamos sobre la tecnología educativa y cómo integrarla efectivamente. Hablamos de Duolingo y el asunto que tenían de marketing, que creo que eso ya se solucionó. Si te interesa un poco ampliar información sobre eso, escríbeme. Hablamos sobre cómo diseñar presentaciones efectivas, y el cuarto fue de Padlet, de cómo integrar Padlet y algunas ideas prácticas. Si te perdiste alguno de esos contenidos, te invito a que te des la vuelta por Sala de Facultad y veas ese contenido que se ha creado para ti, y con el fin de que podamos mantener un desarrollo profesional que beneficie a nuestros estudiantes. Pero ya entrando a nuestro quinto Technobytes de hoy vamos a hablar de la práctica de la lectura. Tú eres educador. ¿Cómo integras la práctica de lectura? ¿Integras dispositivos electrónicos? ¿Integras papel? ¿Te da igual? No importa en qué medio o en qué forma los estudiantes lean. Pues hoy vamos a hablar sobre lo que dicen las investigaciones, porque puede haber una diferencia significativa en el medio que se utiliza para la lectura. Pero antes de irnos a eso, quiero establecer una diferencia en términos de lo que es la lectura como la conocemos regularmente y hoy día lo que se conoce como la lectura digital. De entrada, es importante destacar que son dos procesos distintos, y que bueno, la lectura digital, como bien lo dice la segunda palabra o su apellido, es cuando se hace a través de diferentes dispositivos electrónicos, y en este caso, aunque se cambia el soporte, es decir, el medio, cambia la forma en que procesamos la información, y por eso quiero compartirte estas investigaciones. Para comenzar, te voy a hablar de una investigación que se dio en el 2018, que salió publicada en el 2018. Esta investigación básicamente analizó 54 estudios que agrupan 171.055 participantes de entre los grados de primaria, secundaria y nivel superior a la universidad. O sea que si estamos hablando de Puerto Rico sería de un K12 hasta nivel universitario, y básicamente ellos estudiaron si había diferencias entre la lectura del papel o la lectura en digital. Y ellos encontraron unos hallazgos que me parecen pertinentes, porque incluso como su mismo título dice, que no botemos los libros impresos, ellos encontraron que leer en papel ofrece una ventaja significativa sobre la lectura en digital en términos de la comprensión de lectura, y que además encontraron que aunque sí favorece la comprensión de lectura, la favorece especialmente cuando se ofrece tiempo limitado para la lectura, es decir, un tiempo específico para la lectura, y además en textos informativos y complejos. Y ellos dicen que esto se debe a que el papel ayuda a crear algunos mapas mentales y apoya también a reducir la carga cognitiva en los estudiantes, permitiéndoles a su vez tener una experiencia multisensorial, porque están tocando lo que es el papel, en algunos casos incluso pueden hasta olerlos, y es una experiencia un poco diferente. En el caso de la carga cognitiva, ellos comparten que la carga cognitiva en ocasiones cuando se lee en digital, se da que la persona está leyendo en digital,
pero por ejemplo puede ir a otra actividad, lo que provoca un cambio de actividad y puede crear esa carga cognitiva que no le permita, ese cambio de actividad, que no le permita entender o comprender adecuadamente el texto. Es importante destacar que este metaanálisis plantea que la lectura digital es una parte inevitable de nuestra vida cotidiana y una parte integral dentro de lo que es el ámbito educativo. Así que aunque se favorece la lectura en papel, se sugiere que se debe mantener las prácticas de la lectura en dispositivos electrónicos, pero de acuerdo al nivel. O sea que no en todos los niveles debemos integrar dispositivos electrónicos o más bien la lectura digital. Pero que al final del día debemos considerar que como se está dando esta evolución dentro de lo que es la lectura, nuestros estudiantes tienen que leer en digital, pero antes deben leer, más bien dominar lo que es la lectura en papel. Bueno, esto es básicamente lo que dice esta investigación. Con el otro metaanálisis, que este fue publicado para el año 2023, básicamente este otro metaanálisis plantea una perspectiva un poco distinta porque analiza la lectura digital por ocio y su efecto, o más bien lo que puede ser el rendimiento o la relación con el rendimiento en la comprensión de lectura. En este caso, en este metaanálisis, se llevó a cabo una revisión también porque fueron muchos diferentes artículos que se analizaron. Se analizaron 25 estudios de educación, 25 estudios primarios. La cantidad total en este caso fue de 453.374 estudiantes. Y en este metaanálisis hay representación de muchos países, entre ellos está Estados Unidos, Alemania, Australia, Corea del Sur, o sea que es como un metaanálisis que amplía un poco la visión y a la vez provee unos resultados bien interesantes en términos de lo que es este asunto de la lectura por ocio y cómo está impactando el proceso de comprensión de lectura. Y técnicamente, o más bien los hallazgos más relevantes es que la edad del estudiante tiene un impacto con relación a la lectura en términos de la modalidad. En el caso, por ejemplo, de la lectura digital, se ve más beneficiada para estudiantes mayores. A su vez, plantea que si un estudiante se pasa, por ejemplo, 10 horas dentro de lo que es una lectura, leyendo un libro en papel, su comprensión de lectura será probablemente, y esta parte es como bien, para mí fue bien importante, es probablemente de 6 a 8 veces mayor que si lee en dispositivos digitales esas mismas horas. O sea que de momento, pues cuando uno se detiene a pensarlo es como fuerte en el sentido de cuánto bien puede ser entonces la lectura en digital versus en papel. Volvemos en el contexto académico que es el fin de lo que estamos trabajando hoy. Me llega a la mente algo que plantea Jared Cooney en uno de sus libros, y es que él dice que la comprensión de lectura puede tener efectos, o más bien que puede ser distinta. Por ejemplo, si le damos a nuestros estudiantes un documento de 1 o 2 hojas en digital, pues a lo mejor ahí no hay efectos, pero cuando hablamos de la comprensión de lectura de textos largos y amplios, el hacerlo en formatos digitales puede provocar cambios en lo que es la comprensión de lectura. Así que esa parte yo creo que es interesante considerarla porque, por ejemplo, exponemos a nuestros niños a lecturas amplias cuando están en grados más bajos, y a veces decimos es que no entienden, es que no analizan, pero tal vez el medio tiene cierta influencia en ese proceso o en el nivel de comprensión de lectura que tienen. Y estas dos investigaciones básicamente me llevan a conectar lo que es la lectura en papel y lo que es la lectura en digital, y básicamente podemos resumir que la lectura en papel sigue teniendo una mayor comprensión, una comprensión de lectura más profunda, que además disminuye la carga cognitiva, permite una atención más sostenida, aunque sabemos que hay unas dificultades atencionales en nuestros niños por el asunto del uso de los dispositivos electrónicos, que de eso podemos hablar en otro Tecnobytes, y además activa áreas cerebrales que están asociadas al procesamiento emocional y espacial. Sin embargo, en el caso de la lectura digital, tiene un procesamiento de información más rápido, más ágil,
pero el estudiante o las personas cuando leen en digital tienden a caer en el scrolling o en el escaneo de la información y no en la lectura, como es el proceso o la práctica que debe ser. Y eso puede provocar también una fatiga visual, que en el caso de los libros de texto, de los libros impresos, no se da. Y además puede provocar o más bien aumentar la carga cognitiva, pero es por el asunto del cambio, del movimiento, de las distracciones que pueden traer los diferentes dispositivos electrónicos. Sin embargo, no hay que descartar la lectura digital, porque la lectura digital hoy día, incluso las editoriales, están recurriendo a fortalecer las áreas de libros digitales, porque ya los libros impresos casi no se están vendiendo. Así que en ese caso es importante lograr ese balance entre ambas cosas y que además los libros digitales son más portátiles, son más fáciles de llevar. Aquí ahora mismo yo tengo muchos libros y si tuviera que tenerlos en una biblioteca o de forma impresa me ocuparían demasiado espacio en mi casa. Y eso pues genera una práctica, es algo más práctico, es útil, pero es importante que los estudiantes dominen primero la lectura. Y para dominarla, según estas investigaciones, la práctica debe ser primero en impreso, en papeles, y luego poco a poco ir insertando lo que es la lectura en digital, los medios, los dispositivos electrónicos para la lectura, de forma intencionada, de forma paulatina e incluso educar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes adultos en este foco atencional donde, por ejemplo, ellos puedan poner a lo mejor el teléfono o el dispositivo electrónico en un focus mode o en un do not disturb para que no le estén llegando las notificaciones y ya ahí él pueda ir gestionando la atención para cuando tiene que leer, que pueda enfocarse en la lectura y no tenga estas otras distracciones que tienen los textos digitales, que tienen los medios, el uso de dispositivos electrónicos para la lectura. Aunque si bien es cierto también, hay que destacar que estos libros de textos electrónicos nos proveen unas ventajas que no nos proveen los libros impresos. Estos libros digitales o estos formatos digitales nos proveen una interacción distinta con lo que es la lectura, porque el estudiante puede marcar, por ejemplo, una palabra y buscar información de forma inmediata. Incluso muchos libros, muchos autores incluyen videos o enlaces donde uno puede presionar e ir directamente a la otra información y eso no lo tenemos con los libros impresos. Así que los libros digitales tienen muchos beneficios. No debemos como que entrar en que vamos a usar uno y el otro no. No, debemos llevar a los estudiantes primero a que dominen la lectura en papel poco a poco. Una vez la dominen, vamos paulatinamente integrando lo que son los dispositivos electrónicos al proceso de lectura y ya cuando están en niveles superiores o universitarios podemos utilizar ambas modalidades según la preferencia del lector. ¿Qué te parece esta información? ¿Tú te sorprende? ¿No te sorprende? ¿Sabías esto de que en grados primarios es recomendable utilizar papel para lo que es la práctica de la lectura y que en grados superiores universitarios no necesariamente hay diferencias significativas? ¿Cómo esta información repercute en tus prácticas pedagógicas o en tu sala de clase? Cuéntame, déjame tus comentarios, déjame tus reacciones siempre aquí en este Tecnobytes para poder seguir creando contenido de valor y además, si esta información crees que le pueda servir a alguien, compártela y vamos a seguir creando comunidades de aprendizaje donde todos nos podamos beneficiar. De mi parte, me voy despidiendo y te invito a que te mantengas conectado, a que te suscribas al canal de Sala de Facultad del Dr. Marcos Vélez, donde ahí podrás ver no solamente los Tecnobytes, sino otro montón de contenido de valor que tenemos para ti y esto es importante, es contenido de valor educativo. Así que de alguna forma puedes ir desarrollándote en el área de educación a través de este contenido que creamos con mucho cariño para ti. Así que me despido, nos vemos en el próximo Tecnobyte, que estés bien, hasta la próxima.